Gracias por venir. Gracias a quienes están esperando del otro lado. Si llega a haber alguien esperando, muchas gracias. Y si no, nos devuelven las gracias. Gracias al Espacio Bastón del Moro por recibirnos. A Sebas Camargo por el apoyo técnico en sonido. A Mercedes Chiodi por toda la producción general. Hoy es el primer día de este ciclo de 3 charlas que vamos a compartir. Y queríamos comenzar a modo introductorio. Hoy va a ser un día más corto, como le comentaba antes. Vamos a estar proponiendo unas bases sobre temas que vamos a ir tal vez desarmando los siguientes días. Tal vez el común denominador de todos estos encuentros sea la cuestión de la diferencia. Como si hay una temática que atravesaría los 3 encuentros y que atraviesa en realidad todas las cartografías sensibles, es la cuestión de la diferencia y los espacios públicos como lugares de la diferencia. Y particularmente lugares de encuentro. Por lo menos desde las cartografías sensibles, pensar los espacios públicos como lugares de encuentros de las diferencias. Por ese motivo, lugares de conflicto. Siempre y cuando si entendemos los conflictos como encuentro de las diferencias, no como algo bueno, algo malo, simplemente como eso, encuentro de las diferencias. Y si todas nosotras somos diferentes entre nosotras, lógicamente entonces no tenemos cómo encontrarnos si no es desde la diferencia en conflicto. Intentar pensar el conflicto desde esta perspectiva. Y nos interesa también la cuestión de las diferencias porque entendemos que los encuentros son aquellos que nos posibilitan afectarnos mutuamente. No un afectarnos con ese peso que comúnmente tiene la palabra de estoy afectada. Afectarnos como afecto, como todo aquello que puede expandir, que puede restringir o incluso inhibir las posibilidades de pensar, desear, accionar. Entonces entender el afecto como todo aquello que puede aumentar, disminuir o inhibir las posibilidades de pensar, desear, accionar, pero en ese orden proponemos. Si algo no es posible de ser pensado, no lo tenemos cómo desear. Solo podríamos desear aquello que está dentro de lo posible, del repertorio de lo posible de ser pensado. Si algo no es posible de ser pensado, entendemos que no lo podemos desear. Si no lo podemos desear y el deseo lo proponemos como, o sea, lo entendemos como el motor para la acción, si no lo podemos desear, entonces tampoco lo podríamos realizar, llevar a la práctica. Nos interesa esta cuestión puntual que tiene que ver con lo posible de ser pensado, lo posible de ser deseado, lo posible de ser accionado. Y nos interesa todo aquello que también queda fuera del repertorio de lo posible. Aquello imposible. Todo aquello que es imposible siquiera de ser pensado. Porque si algo es siquiera imposible de ser pensado, no tenemos cómo abordarlo. No tenemos cómo enunciarlo. No tenemos cómo... Claro, eso, no tenemos cómo ponerle nombre. Si algo no puede ser nombrado, enunciado, si algo es siquiera imposible de ser enunciado, no tenemos cómo desearlo. Y si no tenemos cómo desearlo, no tenemos cómo llevar a la práctica, cómo realizar ello. La cuestión entonces sería, si queremos expandir el repertorio de posibilidades, ¿cómo volver posible lo imposible? Esa sería como una pregunta. ¿Cómo volver posible lo imposible? Pero si lo imposible es siquiera imposible de ser enunciado, pensado, deseado, ¿cómo volver posible lo imposible? Entonces planteamos como propuesta unas mínimas afirmaciones. No hay imposibles universales. Tampoco hay posibles universales, sino particulares. Lo que para mí puede ser imposible, para vos puede ser posible. Y si lo que para vos es posible, si me encuentro con vos,
Entonces, en ese encuentro, yo empiezo a incorporar en mi repertorio de posibilidades aquello que estaba fuera. Frente a la pregunta, ¿cómo volver posible lo imposible? Una respuesta que nos interesa es encontrándonos con otros y sus otros repertorios de posibilidades. Encontrarnos con los otros diferentes, no con los comunes. No con aquellos que compartimos los repertorios en común, sino con aquellos otros y sus otros repertorios para afectarnos mutuamente y expandir mutuamente el repertorio de posibilidades de pensar, desear, accionar. No significa que no nos interesa el encuentro con los comunes. La cuestión es no quedarnos solo en el encuentro con los comunes. Y por eso nos interesaba el espacio público, como se lo llama, la calle, como el lugar de encuentro con los diferentes, con las diferencias, como el lugar de conflicto. Conflicto, encuentro las diferencias. Pero si nosotros vamos a un espacio público y ya empiezo a sentirme como... Porque en la teoría todo bien, claro, el espacio público como lugar de encuentro de las diferencias está maravilloso, ¿no? Hola Luz, ¿cómo estás? Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica solemos encontrarnos ¿con quiénes? ¿Entre quiénes? Entonces esta charla estaba propuesta con el nombre de cómo volver públicos los espacios públicos, es una trampa. Porque está partiendo de una noción de que hay espacios públicos. Pero al mismo tiempo implícitamente te está tal vez provocando si realmente son tan públicos los espacios públicos. Pues, ¿alcanza con decir ir a un espacio público como para encontrarnos con otros y sus otros repertorios de posibilidades? Entrar en conflicto, encontrarnos del conflicto, ¿alcanza con abrir la puerta, salir a la calle y encontrarnos con las diferencias? ¿O entre quiénes nos encontramos? ¿Entre quiénes solemos encontrarnos? ¿Qué espacios de la ciudad normalmente nosotras habitamos, llenamos? ¿Y qué espacios nosotras vaciamos, deshabitamos? Y proponerlo así, vaciarlo, deshabitarlo. Si yo no estoy presente ahí, no es que estoy ausente solamente. Estoy vaciándolo, estoy participando de un vaciamiento. Estoy participando de un deshabitarlo. No hace falta que estemos en todos los espacios. No se puede. Y también es importante que también estemos ausentes de muchos espacios. Si estamos presentes en todos los espacios, también el exceso de presencia puede acabar inhibiendo que otros lo usen. Pero restringiéndonos a los espacios comunes, a los grupos comunes, acabamos componiendo espacios públicos como el lugar de encuentro, un lugar común de los comunes. Y acabamos reforzando las propias limitaciones que ya nos habitan. Acabamos reforzando las propias imposibilidades. Decimos, si para volver posible lo imposible, podemos encontrarnos con otros y sus otros repertorios de posibilidades, entonces me interesaría, si quisiera expandir las posibilidades, me interesaría no estar todo el tiempo encontrándome con aquellas comunes o que reconozco como comunes a mí. Sin embargo, en lo personal, no sé ustedes, en lo personal, me cuesta salir a la calle si no es porque tengo un motivo. Si no es salir para venir a dar una charla, salir para comprar comida, salir para trabajar. Y si no hay un para, no sé si saldría. Cuando en cuarentenas, por lo menos al comienzo, se escuchaba mucho, no sé aquí en Argentina, pero en otros países se escuchaba el queremos salir, ¿no? Queremos salir. Y yo pensaba, ¿qué significa?
queremos salir. La gente está queriendo salir a la calle. ¿Alcanza con salir de la casa y entrar en lo público, en los espacios públicos? ¿Alcanza con salir? ¿Qué es salir? ¿Y si salimos y en realidad nos quedamos afuera? No afuera de la casa. ¿Cómo salir para poder entrar? Cuando las personas reclamaban que querían salir, ¿qué querían salir? ¿Querían salir para estar en espacios públicos o querían salir para estar encerradas en otros espacios privados? Y pensaba esto, ¿no? ¿Cómo será ahora la vuelta a los espacios públicos después de tanto tiempo que la gente reclamaba que quería salir? ¿Será que cuando salgamos, ahora estamos saliendo? ¿Cómo estamos saliendo? ¿Estamos saliendo para encontrarnos con lo público, en los espacios públicos, con esas diferencias, para entrar en conflicto, encontrarnos desde la diferencia? ¿O cada vez más estamos reforzando ese encuentro en común que nos limita, que nos restringe, en aquello que ya estamos pudiendo y en aquello que no estábamos pudiendo? Las imposibilidades. Porque si para salir a la calle necesito de un para qué, ¿no será que hay un para qué que me está arrastrando mientras yo creo que estoy yendo hacia ahí? Si hay una diferencia entre ir al encuentro con o ir en busca de, o en búsqueda, que se dice en español, en búsqueda de, si hay una diferencia entre ir en búsqueda de y al encuentro con, si yo ya salgo para algo, es muy posible que ese algo me esté arrastrando hacia ese punto y me esté provocando desencuentros con todo lo que también estaba presente. Entonces ya estamos trayendo la cuestión de espacios públicos como lugar de encuentro, pero encuentro las diferencias. Lo diferente, lo otro, como aquello que expande el repertorio de posibilidades. Sin embargo, en general, normalmente, cuando salimos a los espacios públicos no salimos al encuentro con, abriéndonos a estas posibilidades de encontrarnos con diferentes. Vamos en busca, en búsqueda. Y en esa búsqueda generamos los mismos circuitos, los mismos puntos de encuentro, los encuentros con los comunes, los espacios públicos comunes. Como si fuera una corriente que al poner un pie en la calle nos arrastra. Y mientras nos arrastra, nosotros creemos que estamos yendo en esa dirección. Pero en realidad estamos siendo arrastrados a esa dirección. Una dirección única, común, hegemónica. Y si pudiéramos escuchar esas corrientes, si pudiéramos empezar a sospechar que tal vez no estamos encontrando más que entre nosotras, ¿entre quiénes estamos encontrando? ¿Entre quiénes nos estamos desencontrando? Y todo lo que estamos haciendo nosotras, nuestras prácticas cotidianas, los proyectos que generamos, ¿qué está componiendo? Si no alcanza con abrir la puerta, salir a la calle para entrar en la cuestión de lo público, de los espacios públicos, todo lo que hacemos afuera, por el hecho de hacerlo afuera, ya entraría dentro de lo público. A mí sí me gustaría ahorita abrir, había pensado en no abrir mucho hoy por el tema del tiempo, pero sí me gustaría como abrir esta cuestión, ya que varias de nosotros trabajamos en espacios públicos, ver si estas cuestiones también han circulado por ustedes como interrogantes, como cuestionamientos. Si el hecho de llevar un proyecto al espacio público
alcanza para que nuestro arte también sea público, para que nuestros proyectos también sean públicos. ¿Y qué público es ese? Y no me refiero al público, categoría pública puesto por una legislación. Decíamos cómo volver públicos los espacios públicos, es porque estamos afirmando que hay espacios públicos, pero tal vez no podemos afirmar que los espacios públicos están siendo usados, practicados de manera pública. Por lo menos si entendemos lo público como aquello agregador de cuerpos diversos, activador de prácticas diferentes. Si no nos podemos encontrar más que entre nosotros, entre los que nos reconocemos como comunes, eso es público. Aunque nosotras no tengamos conciencia, no sea una conciencia de querer excluir a otros, con conciencia. ¿Cómo entonces volver públicos los espacios públicos en la práctica? ¿Cómo participar de usos en espacios públicos que sean agregadores de las diferencias de cuerpos diversos, de prácticas diferentes? Y cómo nuestros proyectos también pueden componer estos usos públicos. Aquí, no sé, compañeras, compañeros, compañeras que trabajan en espacios públicos. ¿Han percibido esto que tal estoy proponiendo ahorita, que tiene que ver con que no alcanza con salir a la calle para entrar en lo público? No alcanza con llevar un proyecto o una obra al espacio público para que participe de lo público, de lo agregador, de lo diverso. ¿Les pasó? ¿No les pasó? Yo estoy quitando el aparatito. ¿Quién trabaja en espacios públicos acá? ¿Quieren comentar un poco? De su experiencia, ¿qué significa salir a la calle con un proyecto de arte? Si el proyecto, por el simple hecho de ir a la calle, ya se vuelve participativo, agregador, o acabamos agregándonos entre nosotros. ¿Puedo pasarle a alguien? Nada, mientras te escuchaba, digamos, pensaba en esto como que por ahí muchas, o sea, creo que es más el deseo este de salir a la calle y como que no hay tanto ese pensar, yo personalmente, ¿no? Hablo desde mi experiencia, como en el pensar en ese, digamos, el salir a la calle, bueno, sí, más allá a qué, digamos, ¿no? Y creo que siempre estuvo atravesado por una cuestión de la expectación, digamos, ¿no? Del público, como del transeúnte, ¿no? Más que la calle y el espacio como espacio, digamos, ¿no? Como de las personas, digamos. Y después como espacio de experimentación. Creo que si lo pienso en función del espacio, lo pienso como en eso, en la experimentación. Y después si lo pienso, digamos, como salir al encuentro, y salía al encuentro de un espectador, digamos, ¿no? De alguien que pueda por lo menos vivenciar o experimentar eso que estaba sucediendo, digamos, ¿no? Pero desde la mirada, más que... no sé si me explico, digamos, porque es como... Lo tengo como muy en abstracto igual en mi cabeza. Pero me parece que iba como más en ese sentido. Por ejemplo, no sé, una de las intervenciones que hicimos con Preña Mutosi, que salimos mucho a la calle, éramos un grupo de acción poética, le digo yo, que por ejemplo habitamos la senda peatonal de Colón y Cañada, y habitábamos ese espacio en lo que duraba el semáforo. La acción consistía en iniciar a caminar. En un momento alguien golpeaba unos tacos de madera, nos caíamos al suelo,
nos quedábamos ahí hasta que volvían a golpear los tacos, nos levantábamos y seguíamos caminando. Como que siempre la idea estaba en salir a irrumpir un poco el flujo que nosotros pensábamos como cotidiano, como común, digamos. Pero estaba siempre como en esa cuestión de la mirada del otro, me parece, atravesado, digamos. Ahora sí, me parece que hay muchas formas de habitar el espacio público y que hay distintas formas, bueno, de evitarlo, ¿no? Que hay gente que lo habita ocupando, hay gente que vive, que se junta en la plaza, el tipo que se para en el semáforo, me parece que hay muchas formas de evitarlos. Y de ahí, bueno, otra cosa es cómo intervenimos eso como artistas y cómo miramos eso como artistas. Nosotros, me parece, como Binaural, como grupo, nos interesa, creo que ver más, sí, como una mirada no cotidiana del espacio público, abrir una mirada a territorios no recorridos habitualmente, y ver un poco como la performatividad propia que tiene el espacio público, ¿no? Como que más que la intervención, ¿no? Más cómo intervenirlo, más observar en primera instancia cómo es esa performatividad que tiene el espacio público. Y eso es lo que nos está interesando a nosotros, digamos. Bueno, lo que nos interesó creo que siempre bastante, ¿no? No sé. Y después de ahí ver esto, después de hacer derivas y tratar de descubrir qué hay, ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces es como un poco como un proceso inverso, ¿no? Como que el espacio público nos interviene a nosotros, capaz. Bueno, eso. Sí. Bueno, yo quería contar mi experiencia desde mi trabajo final de teatro. Realicé una performance exploratoria en el espacio público. En un principio la performance era presencial porque el proyecto fue presentado pre-pandemia y bueno, se realizaron varias derivas y varias exploraciones para comenzar a entender cuáles eran los discursos y las prácticas que estaban efectuándose en el lugar. El lugar era el Parque Sarmiento y bueno, hubo un proceso, como decía, inverso, ¿no? Como bueno, a ver qué se está diciendo ahí o qué prácticas están sucediendo para luego ver qué es lo que se va a hacer en el espacio. Yo para este trabajo final, bueno, tomé el material de Santiago y tomé a André Carreira, que tiene también trabajo sobre el espacio público, y los dos autores, digamos, hacían énfasis en esto de componer con el espacio y no imponerle al espacio lo que uno quiere, digamos, ir al espacio y decir, bueno, yo pongo esta obra acá y esto le da el carácter de público, no necesariamente es así. La propuesta en un principio, cuando era de público presencial, tenía ciertas dinámicas que pretendían ser agregadoras de prácticas, de participantes, digo, que se integren, porque el parque tiene eso, que ves a alguien realizando una actividad y la gente naturalmente se agrega, aunque sea para ver, para preguntar. Entonces era uno de los principios de la investigación. Una vez llegada la pandemia, las dinámicas tuvieron que cambiar, o sea, la performance hizo igual, pero de manera virtual, y los participantes estaban en sus casas, o sea, era una búsqueda del tesoro, y los participantes estaban en sus casas, y los performers en el espacio público. Pero también sucedieron muchas cosas muy interesantes, ya que la visión o la percepción del espacio a través de un teléfono celular
cambia totalmente. Fue muy interesante ver las evoluciones de las personas que habían participado, por esa mirada y esa concepción del espacio, que las personas que ya lo conocían, bueno, lo percibían de cierta forma, que a través de de una mediación tecnológica, bueno, era diferente. Pero sí, habitar el espacio público e instalar una acción, ya sea performática, artística o de cualquier índole, es tan amplio, digamos, el abanico y enriquecedor a la vez, ¿no? Porque las prácticas, dialogan constantemente, no son espacios vacíos, son espacios que ya tienen un discurso, ¿no? Yo quería contar un poco mi experiencia de lo no público del espacio público. Yo doy clases en un colegio en una villa, doy un taller de fotografía en realidad, y trabajo mucho con la foto callejera. Y uno de los ejercicios que les pedí a los chicos era que vinieran al centro a hacer fotografía callejera. Y fue el primer choque porque ellos me respondieron, Gon, todo bien, pero si vos vas a sacar fotos al centro, a vos no te pasa nada, nosotros vamos presos, me dijeron. Y ahí fue el primer choque de decir, entonces lo público no es tan público, que es un poco reforzando esto que decís vos, que el espacio público no es para todos. Eso es lo que me interesa de hoy, que es cómo volver público el espacio público, básicamente, y que realmente sea esto de lo agregador, el encuentro de las diferencias, y de que un chico de una villa pueda venir al centro a sacar fotos sin que pase nada. Básicamente, eso era. Oh. Yo creo que voy a tomar como dos cosas, teniendo en cuenta, por un lado eso, pensaba como qué es público y qué no, cuando uno interviene en un espacio, quiénes pueden ser parte también de ese espacio y quién no, es como que todo el tiempo pienso eso cuando me imagino algo en una plaza, es como, realmente quién lo va a ver, quién puede verlo, quién tiene el tiempo, quién tiene el recurso de llegar al centro, por ejemplo, o de pararte 2 segundos y estar en ese lado. Y por otro lado, también algo que me interesa mucho del espacio público, yo vengo del cine, sobre todo independiente, y siempre me ha llamado la atención esto de, sobre todo cuando uno es estudiante, te tienes que apropiar de espacios públicos porque es muy difícil, conseguir, pensar en un set, pensar en un lugar, y de repente espacios como una plaza pasan a ser un mundo imaginado, por alguien más, y pasa esto, que se te acerca gente y te pregunta, ¿necesitas un extra? O ¿quieres que te pase por atrás? O ¿qué está sucediendo? Entonces, como, de repente eso, es como también como quizás a veces uno no tiene la intención de generar de generar algo dentro de un espacio público, pero sin querer, ya el hecho de eso, de estar en la calle, es como que ya te pone en ese lugar, ya te pone en una intervención. Quizás uno va con la idea de, por ejemplo, eso, ir y sacar fotos, y de repente tienes esta intervención social, de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una persona con una cámara? ¿O por qué hay una persona bailando en medio de tal lugar? Es como, no sé, eso también siempre me ha parecido como muy flashero, sobre todo desde el cine, de tanto gente que se enoja como que no, todo lo que la intervención en un espacio puede generar en la sociedad, incluso sin pensarlo previamente, porque uno por ahí, si ya piensa en un espacio público, piensa en todas las situaciones que puede haber, y de repente me pasaba esto, como ir a intervenir un espacio público sin querer intervenirlo, sin la intención de realmente generar algo en la persona que pasa, de repente era como, wow, realmente, como que también uno se da cuenta del nivel de observación que hay en las personas, y cuando por ahí uno está tan abstraído, de repente, el habitar la calle, el habitar los espacios, te sorprende, como ese nivel, Esto es una provocación inicial, lo de partir con una pregunta, cómo volver público los espacios públicos. Porque si partimos por una pregunta, tal vez la diferencia entre
preguntar y cuestionar sea un abismo. Un cuestionamiento no hace falta ser respondido. Una pregunta, tal vez, sí. Pero si no estuviéramos preguntando, si estuviéramos cuestionando, los espáblicos, ay, qué lindo, una sinécdoque. Los espáblicos son tan páblicos como los ESP. Los espacios públicos son públicos solo porque se encuentran fuera de las propiedades privadas. ¿Qué es lo que hace público a un espacio? La categoría, la tipificación. Que venga un gobierno de turno y me diga, esto ahora ya no es más espacio público, ahora va a estar concesionado. Y nosotros lo aceptamos. O en todo caso no lo aceptamos porque creemos que están privatizando el espacio público. ¿Por qué reducir la noción de privado a privatizado? Son cuestiones diferentes. Lo privatizado estaría en el orden del factor económico, transaccional. Una gestión privada por un tiempo legalmente. Un gobierno le cede a un particular, a una empresa. Lo privatizado, pero lo privado es diferente. Si hablamos de los usos y no solo de los espacios, tal vez podamos empezar nosotros a cuestionarnos. Y nosotras, ¿cómo estamos participando de usos no necesariamente públicos de los espacios públicos? De vuelta, como cuestionamiento, no como pregunta. Para que no siempre sea cosa de otros. Siempre son las empresas las que privatizan. Siempre son... Pero si siempre fuera cosa de otros, nosotros no tenemos nada que hacer. Siempre son otros. Pero si fuera cosa de nosotros, si pudiéramos meter el nos al lado del otros, nosotros podríamos empezar a cuestionarnos. Y nosotros, ¿cómo estamos participando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos componiendo? Estos espacios públicos que cada vez tienen un carácter más privado que público, más excluyente, más el lugar común de los comunes que excluyen a los diferentes. Y de vuelta a esta cuestión del comienzo. Si no alcanza con decir, o mejor dicho, no partamos de la negación, sino de la afirmación. Si yo no voy a un lugar, no es que no fui y se acabó. No es que mi no presencia es tan simple como, y no sé, no fui, me quedé en mi casa, me fui a un bar, me fui a la plaza donde voy siempre. Si también pensáramos desde la noción del vaciamiento, de las ausencias que componemos, ¿qué partes de la ciudad yo constantemente compongo vaciamientos? Me ausento, dificulto el encuentro con otros, no me encuentro. Si nosotros pudiéramos entender que no es tan simple como hacer, no hacer, sino que todo hace y todo lo que hacemos dice. Incluso dejar de hacer es un hacer, que dice mucho. No ir por determinados lugares de la ciudad, nunca voy para ahí. El no ir también habla de qué ciudad estoy componiendo desde mis ausencias. Si el carácter público, agregador de cuerpos diversos, activador de prácticas diferentes, el carácter público no fuera cosa de otros, no fuera un gobierno, un Estado-nación que va a estipular lo que es lo público, sino a través de los usos, el espacio público se va a tornar público en la práctica. Entonces es importante que yo me cuestione, no solo qué hago, también qué dejo de hacer, no solo dónde estoy presente, también dónde me ausento, no solo con quienes me encuentro, también y principalmente con quienes me desencuentro. Como Gonza decía recién, si no partimos por la noción
la afirmación de que el espacio público es público porque es público y la performance es performance porque es performance y casi nadie sabe explicar qué mierda es una performance, pero alcanza con que digan que una performance es una performance, que un espacio público es un espacio público. Si empezamos a cuestionar las afirmaciones, tal vez nos demos cuenta que para que un espacio sea público, precisa ser habitado de modos agregadores, inclusivos, con prácticas diferentes. Y si nosotros empezamos también a cuestionar nuestras prácticas, como comentaban ustedes recién, y si se hiciera primero una escucha del territorio, antes de que nosotras llevemos un discurso, porque una obra también es un discurso. Si en vez de llegar diciendo, llegáramos escuchando, ¿qué desde esa escucha podríamos empezar a incorporar en lo que nosotros queremos o queríamos decir? Si pudiéramos incorporar esas escuchas previas y que el proyecto empiece a elaborarse desde la escucha y no necesariamente desde el monólogo, tal vez empecemos a escuchar cuestiones que antes no estaban siendo audibles para nosotras. No significa que por la escucha ya estemos participando de lo público en los espacios públicos. Pero de vuelta, el cuestionamiento no es para responderlo. Tal vez el cuestionamiento nos genere nuevos interrogantes, nuevas preguntas. Tal vez lo que hagamos como proyecto, lo que hagamos como obra, o las formas como decidamos empezar a salir a los espacios públicos, después de cuestionarnos, no sean la respuesta, sean las nuevas preguntas. Porque respuestas ya tenemos. Estamos llenas de afirmaciones. Tal vez ese es nuestro problema, que estamos demasiado afirmadas en lo que ya estamos sabiendo. Pero si pudiéramos empezar a cuestionarnos, tal vez al cuestionarnos, lo que hagamos sean las nuevas formas de preguntarnos. De vuelta, no significa que hacer esta obra después de una escucha previa sea participar de lo público, sino que sea ir porosas a preguntarnos, che, lo que estoy haciendo ahora, después de una escucha previa, ¿realmente acaba siendo agregador como quería? Por más que mi intención haya sido. Como pregunta, la acción como pregunta. La activación de la acción como pregunta. Si yo consigo activar la acción como una acción pregunta, durante la propia acción yo puedo empezar a sorprenderme. Puedo empezar a abrir el proyecto. Y el proyecto no se cierra. El proyecto está todo el tiempo abriéndose. Abriéndose a lo que está pasando. Pero si partimos con una afirmación, si partimos que la calle ya es pública solo porque es espacio público, si partimos de la afirmación de que a mí me interesa hacer un arte público, pero no me cuestiono dónde voy, no me preocupo por escuchar, tal vez estemos nosotras monologueando con nosotras mismas, creyendo que estamos participando, y participar estamos participando. La pregunta es ¿de qué? Si en vez de afirmar que los espacios públicos son públicos porque se encuentran fuera de los espacios privados, podemos empezar a preguntarnos cómo volver públicos los espacios públicos, porque en la práctica no sé si son tan públicos. ¿Quiénes están faltando? ¿Quiénes continúan ausentes por donde nos movemos? Y una última cuestión que es sumamente paradoxal, paradójica. Pareciera que estamos hablando de la presencia, que tenemos que estar presentes. Pero al mismo tiempo traigo como una problemática. Si nosotros estuvimos presentes y nuestras prácticas comunes estuvieran presentes, tal vez determinadas prácticas que ya se estaban realizando en determinados espacios públicos se empiecen a ausentar. Porque nosotros empezamos a imponer una presencia.
Si nosotras como clase media estuviéramos presentes las 24 horas del día, es muy posible que determinadas prácticas y determinados usos que se dan en el horario donde nosotras nos retiramos, si nosotras no nos retirásemos, si estuviéramos siempre presentes, es muy posible que esas otras prácticas tendrían que buscar otros espacios para poder ser realizados. Entonces también es una problemática. Si nosotras no estamos presentes más que entre nosotros, lo público se empieza a limitar, se empieza a restringir al común de los comunes que excluye a los diferentes. Pero si nosotras nos queremos expandir a encontrarnos con otros y sus otras prácticas y no nos cuestionamos el cómo nos acercaremos a otros espacios y otras prácticas, si nosotros nos cuestionamos el cómo y creemos que solo el acto de presencia alcanza, tal vez nuestras propias presencias pueden acabar activando nuevas ausencias, nuevos vaciamientos. Y lo pienso, como muchas somos artistas o urbanistas, pienso eso. No alcanza con hacer arte o proyecto en espacios públicos, no alcanza con querer ir a otros espacios públicos, si primero no nos preguntamos cómo llegar a esos espacios públicos. ¿Y con qué querés llegar a esos espacios públicos? ¿Y con qué llegar a esos espacios públicos también? Simplemente era eso, ¿no? Porque también eso, como que el espacio público es el espacio, o sea, es el espacio con la gente que lo habita. Entonces es quién va a estar en ese momento, en ese lugar. Es como que recién de la vuelta anterior pensaba en eso, como que también pensar en la idea, o sea que se justifica que esa idea que tenemos esté en el espacio público o esté en otro lado, para qué es necesario que esté en ese espacio. A mí me gustó que recién lo que vos dijiste, así que voy a dejarlo ahí hasta que se acabe el tiempo de transmisión. ¿Cuánto falta? Tranquila, son solo 20 minutos más de transmisión. ¿Qué es lo que te gustó de lo que dijiste? Que me gustó eso, exactamente, porque a mí en lo particular, y ya me empiezo a querer mover, porque estoy demasiado quieta, a mí en lo particular me provoca mucho este cuestionamiento. Todo lo que hacemos tiene que ser para otros. ¿Quiénes son esos otros? Porque para mí es buenísimo el proyecto, es buenísimo para otros. ¿Será que lo que estoy generando realmente es para ese espacio? ¿Tengo que llevarlo a todos los espacios? ¿A dónde lo estoy llevando? Son como muchas preguntas al mismo tiempo. ¿A dónde lo estoy llevando? No significa que tengo que llevarlo a todos los espacios. Significa que tengo que reescucharme en cada espacio. Pero con una escucha previa del espacio, sino desde dónde me voy a escuchar. Si lo que estamos generando como obra, como proyecto, es un discurso en acción, no hace falta que nos escuchemos lo que estamos queriendo decir o lo que se dice a través de lo que estamos provocando, generando, porque tal vez no sea para ese espacio, así como está presentado. Por más que a mí me encante, pero por más que a mí me encante, no puedo generar una obra solo para mí. Por lo menos si me interesa componer lo público en los espacios públicos. Por más que me encanta lo que estoy haciendo, pero y bueno, ¿qué les voy a hacer? Tal vez no sea para ese espacio. Tal vez ese formato, ese proyecto en ese espacio está provocando lo que yo no estoy queriendo provocar. No puedo llevar la fórmula tipo un sellito, como si funcionase la obra en todos lados. Tal vez la obra no tenga que funcionar en todos lados. Si la obra funciona en todos lados, sospechemos. Pero de vuelta, no es lo que vos dijiste, es lo que me provocó con lo último que vos dijiste.
si queremos cuestionarnos cómo volver públicos los espacios públicos, no podemos dejar de pensar en la forma. ¿Qué pasaría entonces con las obras? ¿Qué pasaría con los proyectos? Me están diciendo que me acerque al micro o hable más fuerte. Voy a hablar, me acerco al micro y le hablo bajito, así además aquí no escuchan y escuchan solamente la gente que se encuentra en sus computadoras. Bien, voy a hablar así bajito. ¿Sí vos me escuchás si yo hablo así? Perfecto, me encanta. Y ustedes aquí, ay, me cagaron, siguen escuchando, escuchan mejor que yo. Pero esta cuestión, de vuelta, esta cuestión, no dar por sentado nada, más fuerte. Bien, gracias. No dar por sentado nada. También nos abre a nosotros a la posibilidad de repensar lo que estamos haciendo. Y en el encuentro con otros, de vuelta, y sus otras formas de habitar los espacios públicos, tal vez a nosotros también se nos habilitan otras posibilidades de pensar, otras posibilidades de desear lo que no estábamos deseando hasta ese momento y poder llevarlo a la acción, realizarlo en un proyecto, en una obra en concreto. Pero ¿cómo vamos a desear algo diferente si seguimos pensando lo mismo? Por eso me movilizó lo que dijiste con respecto a lo que yo creí que vos dijiste. Tal vez vos vas a decirte al micrófono para que vos digas, yo no dije nada de eso. A ver. No, a ver vos. No. Yo quiero saber si vos no dijiste nada de lo que yo creo que vos dijiste. No, decime vos lo que creéis. Esto es lo último que... Voy a mirar el video después para saber si ella dijo lo que dijo o yo creí lo que dije. Y yo hablo de la escucha y no escuché nada de lo... ¿Qué? Que yo ya no me acuerdo de lo que dije. ¿Alguien se acuerda de lo que ella dijo? Ya sí. ¿Querés sentarte y comentar lo que ella dijo? Estamos hablando de la escucha. Bueno, ahora se dejaba de escuchar en todos lados. A mí me interesa eso, en particular. ¿Ya no tiene más recepción de sonido? Sí, bien. A mí me interesa esto también, ¿no? Esto de si lo que queremos hacer es para ahí, es para donde queremos. Porque si no es un deseo individual, no compone con otros. Y si, de vuelta, si la pregunta inicial es cómo volver posible lo imposible, cómo expandir el repertorio de posibilidades de pensar, de desear, de accionar, por fuera de nuestras propias restricciones de posibilidades, en el encuentro con otros. Entonces no alcanza con mi propio deseo, mi propio pensamiento para accionarlo. Chan, chan. Me hace pensar que también están como todos los factores externos. No sé, cuando vos decías eso, como el con qué y a dónde ir y qué sé yo, por ahí me ponía a pensar como con qué necesidad uno habita esos lugares públicos. O sea, por ahí capaz uno dice, bueno, quiero hacer algo, no sé, que intervenga la peatonal, pero también quiero ganar plata de eso. Entonces, ¿en qué momento de la peatonal iré ahí a intervenir? ¿A quién interpelaré? ¿Y cuánto podré sacar de eso también? No sé, es como que se me viene a la mente como esas cosas, como bueno, cuáles son los factores también en los que yo habito ese espacio, porque digo, si puedo hacer una obra de teatro en un teatro y decido hacerlo en el espacio público porque creo que tiene otro peso y un montón de otras cosas, pero también necesito sustentarme de eso, digamos, entonces es como que ahí no es lo mismo decir, bueno, voy a la Plaza de la Intendencia a las 10 de la noche a hacer una performance, que decir, bueno, no, la verdad que la Plaza de la Intendencia está más llena a las 12 del mediodía, la luz es otra y qué sé yo, pero bueno, sé que va a pasar mucha más gente, voy a intervenir en otra cosa, no sé,
también pensar eso, cuál es el factor, cuáles son las palabras y cosas que puedo hacer y decir de acuerdo al público que se va a mover en ese horario. Como que, no sé, también me traía eso, digamos, como que esa también es parte del cómo, digamos, cómo me meto, cómo ingreso, no sé. ¿Qué piensan? Yo, porque aquí varias trabajamos en espacios públicos, varias vivimos de lo que hacemos, entonces... No, simplemente que me hizo acordar a un graffiti. Vieron que acá en la peatonal, no, perdón, en la costanera está todo los murales nuevos, y abajo de uno de los puentes escribieron: tu street art me aumenta el alquiler o me sube el alquiler. Como que me hizo pensar un poco en eso, todo lo que estábamos charlando, ¿no? Como esa cuestión también, ¿no? A nivel arquitectura, las publicidades, las pantallas, ¿no? Como, bueno, me lleva a pensar también un poco en esas cosas también, más allá del cuerpo físico, sino después también esas cosas que están ahí, ¿no? Estaba acordando de lo que vos decías, bueno, estamos acordando del año pasado, veíamos leyendo cosas también sobre, bueno, las prácticas en las ciudades, del Lefebvre, que habla del derecho a la ciudad, que es como, bueno, el derecho que tendremos todos, que no ejercemos generalmente, ¿no? O no nos dejan ejercer a veces, como los pibes que quieren ir al centro, digamos, y no pueden, digamos, ¿no? Pero que es un derecho, digamos, bueno, no solo como artista, sino como ciudadano, ¿no? Digamos, de ejercer la ciudad, de pensar la ciudad, de habitar la ciudad, y que no, muchas veces ni lo pensamos tampoco, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Ya como artistas, ¿no? Que es un derecho que deberíamos ejercer más. Eso sí. Nos informan que hay quejas de que hablamos muy bajito. Miren, para nosotras, ustedes aún son más audibles, ni siquiera las escuchamos sonoramente. Así que ustedes se quejan de nosotros, y nosotros, ¿qué podemos decir de ustedes? No lo tengo muy desarrollado, pero también creo que también, de acuerdo a la propuesta, en el espacio público, si la propuesta va a ser pública, por más que esté en el espacio público, termina siendo una propuesta privada, por más que se ocupe el espacio público. No sé si me explico un poco, pero me parece que por ahí como que también puede ir como el cuestionamiento. Si realmente es pública la propuesta que vamos a hacer en el espacio público. O si a su vez termina, digamos, como separando aún más esta división entre lo que es público y lo que no es, porque a veces podemos tener mucha intención de hacer, incluso haciendo análisis de territorio y todo eso, pudiendo decir, bueno, pero este espacio tiene la necesidad de esta obra o de esta intervención, de esta performance, de esta danza o lo que fuere, y cuando se hace la propuesta en territorio termina siendo, digamos, una grieta peor de lo que se intentó hacer como más público. Digo, porque funciona. Yo vivo en Güemes y en Güemes hay una gran grieta de todo lo que va sucediendo, digamos, a nivel, digamos, propuestas para los espacios urbanos, que terminan separando aún más la gente que vivimos ahí de la gente que viene de afuera a hacer consumir el espacio público, por decirlo de alguna forma. Pero si lo que hiciéramos como activación de proyecto en espacio público, ya parte de la posibilidad de acabar siendo un uso privado del espacio público. Y entonces,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No vamos. Pero si no vamos, estamos ausentes. Y si estamos ausentes, una cosa es, no hace falta que estemos presentes en todos los espacios. Otra cosa es, no hace falta que nos ausentemos. ¿Cómo podríamos estar presentes? ¿De qué forma estar presente? Sabiendo, por lo menos sabiendo, que según cómo accionemos en ese espacio público, podremos estar provocando algo que no estábamos queriendo. Pero que eso no sea tipo un freno. Ya sé que va a ser algo más de carácter privado, aunque yo lo haga abierto. ¿Cómo podríamos repensar esas formas para que no... Las formas. ¿Cómo repensar esas formas para no caer en esa situación de que todo lo que hagamos va a terminar siendo privado? Yo me pregunto, es más como una pregunta, esto de si en algunos espacios están como juntos los comunes, y si yo voy a permanecer ausente no es una forma de estar, o si yo voy a hacer uso de esos espacios con los comunes y no con los distintos o con los otros, aquí estaría como favoreciendo, por decirlo, no sé si es favoreciendo la palabra, pero ¿no es acaso una posición política tal vez estar ausente de ese lugar donde ya no es público y se convirtió en privado? Venga, Mecha. El backstage no pudo aguantar. No, pensaba que, no sé cómo es la respuesta, pero que en función de lo que dice la negra, pero para el otro lado, ¿y si es compositivo? ¿Y si lo que yo estoy poniendo ahí quizás tiene un carácter de privado? Porque quizás es una obra y es cerrada y necesito una entrada o unas convenciones para que funcione, pero eso también tensa que sucedan otras cosas, y entonces lo mío que quizás es privado, o lo del otro que quizás es privado con mi presencia y otra, y lo que va sucediendo. Estoy pensando en la obra de Ariel y Cristina que fui a ver no hace mucho en A Bailar que se acaba el mundo, que les hago propaganda, vuelve, genial. Que yo estaba muy atenta a lo que me estaba sucediendo a mí en la obra, pero también veía, esto fue en Frente de la Luna en Güemes cuando yo fui, pero también veía que había una circulación de personas que, digamos, a las márgenes del dispositivo escénico, que era un dispositivo escénico y por ende con un carácter entre abierto y cerrado, pero a las márgenes circulaban personas a las que le sucedían cosas y que afectaban también al dispositivo escénico, que a su vez afectaban al almacén de la esquina, que a su vez afectaban a lo que sucedía en la ferretería, que a su vez afectaba a lo que pasaba para el otro lado, y creo que quizás no es necesario pensar así como en extremos de todo público, todo privado, todo, sino que hay posibilidades quizás de composición entre lo público, lo privado, lo más o menos. Nosotros al más o menos le decimos íntimo en cartografía, pero no es para no meterme en cosas técnicas. Pero digo, lo más o menos, y ahí empiezan a generarse quizás líneas de tensiones que aportan diversidad, y que al aportar diversidad evitan las hegemonizaciones quizás. Y Güemes es un lugar fabuloso para pensar eso, porque en toda esa gentrificación que ha marcado esa grieta, bueno, ¿qué pasa si empezamos como a traer de ambos lados de esa grieta para ambos lados y vemos qué sucede? Chao, me voy. Quédese, ya. Pero tengo cosas técnicas que hacer. Tomar mate. Venga, toma acá, venga, quédese. Mecha, compañía de cartografías, coordinamos juntos los grupos de investigaciones con cartografías sensibles, y me dio el pie, ni que lo hubiéramos, no lo hicimos, pero parece como que lo hubiéramos acordado, che, hacia el final. De hecho, cuando acordamos se nos nota mucho. Sí, no, sale horrible. Acordar es lo peor que puedo hacer. En cartografías sensibles trabajamos con un concepto, que es el lugar de producción de lo público. ¿Por qué? Porque hubo una disyuntiva que no se resolvía de ninguna forma.
Si lo público en cartografía sensible lo entendemos como la cualidad de ser agregador de cuerpos diversos y activador de prácticas diferentes, como cualidad, no como categoría. Y si lo privado en cartografía sensible lo entendemos como excluyente de determinados cuerpos e inhibidor de determinadas prácticas. Si nos interesa volver públicos los espacios públicos y partimos por empezar a dejar afuera todos estos usos privados, transaccionales económicos, porque decimos que tiene que ser público, agregador, y estos usos acaban restringiendo. Ya lo público dejó de ser público, porque se tornó excluyente de los usos privados. Es una paradoja. Queremos potenciar, fomentar lo público agregador, y por fomentar y potenciarlo restringimos usos privados transaccionales económicos. El simple hecho de empezar a restringir ya dejó de ser público y se empezó a convertir en privado, excluyente de determinadas prácticas, inhibidor de determinadas prácticas, excluyente de determinados cuerpos. Frente a esta paradoja que no tenía resolución, que era, ¿y cómo hacemos entonces? Porque lo privado está avanzando cada vez más en lo público. Y no solo lo privado transaccional económico, también la forma que tenemos de relacionarnos, la forma que tenemos de generar proyectos. Esta cuestión de encontrarnos entre nosotras, hacer proyectos para nosotras, aunque no queramos que sea para nosotras, nos siguen el nosotras como público. Y las demás quedan mirando de afuera y no se acercan. Tal vez lo que encontramos como alternativa para por ahora tener una herramienta para trabajar es esto que decíamos, lugar de producción de lo público. Es una situación, es un lugar que tiene carácter público, agregador de cuerpos diversos, activador de prácticas diferentes en simultáneo, que no necesariamente tiene que iniciarse con un uso público. Se puede iniciar con un uso privado, siempre que ese uso privado no sea un uso privado hegemonizante, es decir, quienes no participan no pueden quedarse, tienen que irse. Voy a ir con una situación que no es nada artística, mucho más común en las calles que he transitado en Latinoamérica. La venta de comida en espacios públicos. Un carrito, no sé, en México tacos. Aquí no sé cuál sería la venta de comidas. El chori. Praliné. Churros. Bueno, venta de choripanes, praliné y churros, todo en un mismo puesto. Más agregador todavía. Y nosotros vamos caminando y algunas de nosotras tienen ganas de comer algo y se acerca y nosotros la acompañamos. Quien está comprando la comida está participando de ese uso privado, que no es solo vender, también es comprar. No son solo quienes venden, también quienes consumimos, quienes participamos del uso privado. Pero mientras se genera ese uso privado, en paralelo estamos charlando, es un uso íntimo. Ya hay un otro uso que se generó en paralelo, porque había un uso primero, por ejemplo, el uso privado. Porque estamos nosotras ahí, viene alguien, por ejemplo, caminando por esa cuadra, porque es de noche, imaginemos, y decide caminar por esa cuadra porque sabe que en esa esquina hay ese carrito, y en ese carrito hay gente, suele haber gente, más gente que en otras calles. Y la verdad que se pega una vuelta más larga, pero prefiere caminar por ahí porque se siente más segura. Ya agregó otros cuerpos que no tienen que ver con el uso privado. Pero de pronto decimos, che, mirá, ese uso privado, que no es un uso hegemonizante, empieza a agregar otros cuerpos que no participan solo de ese uso, los agregan en ese fragmento de ciudad, en esa esquina, empieza a activar otros usos en paralelo. Si no estuviera ese uso privado, tal vez no nos hubiésemos parado a conversar mientras compraban, no hubiese venido gente por ahí dando una vuelta más larga porque se siente más cómoda, porque está todo ese grupo de gente, ¿por qué? Si nosotros hubiésemos visto los usos como entes aislables, islas, hubiéramos dicho, uso privado, no, queremos lo público en el espacio público. ¡Pum! Como categoría rígida. Ese vendedor, esa vendedora, ya lo sacamos del espacio, no hay más charlas de gente que también se pone a charlar ahí, aunque no compre, no hay más cuerpos habitándolo, no hay más gente que decide caminar por ahí porque se siente segura porque hay cuerpos.
y acabamos vaciando el espacio público. Porque estábamos viendo el uso como un ente aislable. Si lo viéramos como un lugar, una situación de producción de lo público, lo agregador, entonces no es un problema cobrar por lo que hacemos. La cuestión en todo caso es, aparte de cobrar, ¿qué más haremos? ¿Qué más estaremos provocando? Para que empiecen a generarse otras situaciones en paralelo, provocadas tal vez inicialmente, solo inicialmente, por ese primer movimiento. Un primer movimiento, no es un centro, es un primer movimiento. Que tal vez de entrada no era tan público como queríamos, pero desde ahí conseguimos empezar un movimiento agregador de nuevas situaciones que empiezan a circular allí. Tal vez el lugar de producción de lo público, esta situación, sea una posible alternativa. Si nos interesa pensar lo público en los espacios públicos, no tan tajantemente, tipo blanco-negro, binario. Eso no es. Porque de pronto nos vamos a dar cuenta que si nos vamos tan puristas, y no nos queda mucho margen. Todo lo que hacemos empieza a ser privado, excluyente. Porque lo que hacemos no es para todos, porque lo que hacemos también tiene que tener una retribución económica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en esas cuestiones tan binarias, tal vez lo público se vuelve una abstracción o una categoría, pero en la práctica difícilmente encontrable. Tal vez podamos pensar, repensar nuestras formas. Si nuestra forma no va para ahí, ¿qué otras formas podemos habitar? No sintiéndonos como un centro de actividades, sino como tal vez nos interesa provocar un movimiento, porque ya hay otros movimientos. Bueno, escuchemos los movimientos y cómo podemos sumarnos, si nos interesa, dentro de esa movimentación, también colaborar, componer con otros movimientos que se conviertan, participen de lo público en los espacios públicos. No, esto es para nosotros. Digo que tenemos que ir cerrando, que para que no nos quedemos con la última palabra nosotras dos, si queremos hacer una rondita de comentarios, opiniones y otras yerbas. No, me hacía pensar esto como el tema del espacio, o sea, como esta cosa de, no sé, me acuerdo hace 5 años, cuando vivía cerca de la plaza de Marqués de Sobremonte, siempre pensaba como qué lugar peligroso para volver y daba toda una vuelta y qué sé yo, y de repente era oscuro, o sea, como que tenía un montón de factores, y de repente ha habido grupos de, no sé, de danza, de canto, qué sé yo, que han empezado a habitar ese espacio totalmente inconsciente, digamos, de decir, bueno, lo habitemos porque es un espacio donde nos podemos juntar todos y demás, y de repente era esta cuestión de como es un espacio público al cual puedo transitar y que de repente también, de cierta forma, el Estado ha visto que era un espacio público que se habitaba, por ende empezó a poner luces, por ende empezó a poner un montón de cosas, como que me ha hecho pensar esto también, ¿no? Como uno habita el espacio público y hace que también puedan habitar otras personas, y también el uso, o sea, más allá de la ausencia y demás, eso, como el uso constante del espacio público que hace que se vayan ganando, digamos, esos espacios, porque muchas veces también pasa esto de que hay espacios públicos que existen, no se habitan, entonces ahí entra la ausencia y de repente entra esta cuestión de como, bueno, no se habitaba, bueno, vamos a poner un mercado donde van a entrar un montón de gente a privatizar y que solamente va a poder entrar un sector. Entonces es como que también repensar esa cuestión de lo público, en dónde, hacia dónde y qué de toda la gente que uno piensa que puede o no entrar a ese lugar, digamos, como cómo va a ser ese resultado, digamos. No sé si me doy a entender, pero como que va por ahí, digamos. Pero bueno, es interesante así discutir entre lo público y lo privado. Me parece que también hay espacios como los barrios que son una zona intermedia entre lo público y lo privado. Yo creo que lo decía Desertó también, ¿no? Como la casa propia y el barrio, el espacio común que compartimos, como más intermedio entre lo pero también pensaba que a lo mejor la cuestión es también, bueno, esto de hacer público, lo más público está bueno. O también romper esa
ese límite, ¿no? Esa barrera que entre lo público y lo privado también, ¿no? Ver de qué forma transitar ese límite y tratar de eliminar ese límite que a veces se puede, a veces no, digamos, ¿no? Y pensaba, de acuerdo a lo que decías, ¿no? El carrito, también, bueno, que el espacio público es un espacio de conflicto, donde también chocamos con el otro diferente, donde muchas cosas chocan. Me hizo acordar que una vez acá en Córdoba, bueno, la regulación del Estado en ese conflicto, aquí en Córdoba una vez, no sé si se acuerdan, hubo como un paro de inspectores del espacio público, entonces salieron todos los carritos de choripán que hay en Córdoba, vinieron al centro y era un solo humo de choripán todo el centro y bueno, este conflicto, ¿no? Entre esa necesidad económica privada, habitando lo público, chocando en conflicto con el Estado. Me acordaba de Sao Paulo cuando eliminaron la cartelería pública grande, como en 2007, por ahí, cuando nosotros empezamos a ir para allá, hubo una reglamentación del municipio que se prohibía toda cartelería que fuera mucho más grande que el portón de entrada de un lugar. Entonces cambió la arquitectura, gran parte, se empezaron a ver favelas, se empezaron a descubrir edificios que estaban tapados por cartelería, y también la regulación desde el Estado produce efectos, ¿no? En lo público y que nos afectan también, también interesante, me parece otra pata para ver eso. Bueno, nos avisan que ya tenemos que empezar a cerrar, empezar y terminar. Sí, estamos con el tiempo tan apretado que hay que empezar a cerrar y cerrar. Esta es una introducción. Si bien para quienes están acompañándonos por internet y quienes estamos aquí presentes, es un ciclo de 3 charlas. Las 3 charlas supuestamente no son consecutivas, tipo, si te perdiste lo de ayer, cagaste. No, porque todo va a ir y volver. Ay, se me mezclan los idiomas. Todo va a ir y volver. Entonces, cuando tenemos cuestiones que atraviesan transversalmente, no podemos hablar un tema aislado del otro, aislado del otro, aislado del otro. Entonces, mañana vamos a retomar varias cuestiones de estas que hoy abrimos. La cuestión de conflicto, por lo menos desde las cartografías, la propuesta de las cartografías, no porque sea la única, sino porque estamos en un programa de inmersión en cartografías de un mes con actividades en Córdoba. Este seminario es unas tantas actividades. Y de ahí vamos a retomar la noción de conflicto, la noción de encuentro, la noción de lo diferente. Porque, de vuelta, si entendiéramos lo que nos estamos perdiendo al encontrarnos entre nosotros, estaríamos desesperados por querer salir para entrar en lo público y no solo salir para salir de la pared de mi casa. No alcanza con salir de la casa para entrar en lo público, en los espacios públicos. Pero también hace falta primero cuestionarnos, repensar la noción de la diferencia. Para que no sea impositivamente tengo que salir y qué mierda estoy afuera. No, tal vez si repensamos, tal vez consigamos desear encontrarnos con otros muy diferentes a nosotros. Mañana vamos a hablar de restos y sobras. ¿Qué son restos y sobras? Y mañana, tal vez mañana, podemos abordarlo. Hoy, restos y sobras, ¿cómo que seguía? Por una política de la diferencia. La segunda parte, por una política de diferencia, es solamente porque restos y sobras iba a generar una... Ay, no entiendo, chao, no entiendo. Es que no. Entonces le pusimos algo que la gente pudiera entender. Una política de la diferencia. Pero en realidad, lo que nos interesa más es la cuestión de los restos y las sobras. En una sociedad que excluye a lo diferente. Gracias por venir, muchísimas gracias. Gracias de vuelta a este espacio, Bastión del Moro, por recibirnos. Sebas Camargo,
desde la técnica, Mercedes Chodi aquí con compañía de cartografías, la producción general. Gracias, compañeras, por estar aquí presentes hoy. Gracias por animarse también a tomar la palabra. Muchísimas gracias. Y nos vemos, si nosotras queremos, mañana. Chao, gente de internet. Chao, gente de internet.